Estamos con el doctor Rubén Torres. Quiero aclarar, discúlpame Rubén, ex superintendente de Servicio de Salud, bueno, autor de 2 libros, Mitos y Realidades de las Obras Sociales, un tema muy importante. Yo le dije a todos ustedes, hablamos de economía, política, pero el tema de economía de la salud es una autoridad para hablar del tema, ¿no? Y un tema también preocupante, lo estamos viendo en los medios de comunicación. ¿Cuál es el estado de salud de las obras sociales y las prepagas? Doctor, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué le puede pasar? ¿Cuál es la salud de las obras sociales y las prepagas? Porque a mí, como afiliado a una prepaga o los beneficiarios de una obra social, bueno, me van actualizando, al que le actualizan el sueldo, aportes y retenciones, aumenta la prepaga, pero yo veo que los turnos tienen, hay un espacio mayor entre los turnos, escuchamos problemas, ciclo capital de trabajo con el tema de la inflación. ¿Cómo estás viendo, primero, desde lo micro y desde lo macro? A ver, siguiendo la lógica que planteaba Ramón, él dijo, esto es más un problema político que un problema económico. Sí. En salud creo que las dos cosas van muy de la mano, ¿no es cierto? La situación económica del sector es crítica. El sector de la seguridad social impactado por numerosas características. A ver, la primera es el enorme desequilibrio que existe entre los niveles salariales por un lado y el precio de los insumos que tienen una carga de dólares muy importante, y esto genera naturalmente un desequilibrio muy importante en el esquema de financiamiento del sector. Bien. Y esto abarca a los 3 subsectores, al público, al privado y al de la seguridad social. Le explicamos a la gente, público, hospital público, privado, las prepagas, ¿sí? Y las obras sociales que también, porque parece una redundancia lo que estoy diciendo, pero existen obras sociales sindicales y una obra social de cada provincia que se ve en todo el país. Vos estás en Córdoba, es el IPC, ¿no? En el Córdoba no me acuerdo. El APROS. El APROS, ¿sí? Y de pronto estás en la provincia de Buenos Aires otro, estás en Capital Federal es otro, en Catamarca es otro. Bueno, cada uno de estos sistemas de salud tienen su problemática, ¿no? Y esto por un lado, y desde el punto de vista político, la pandemia ha tenido un efecto colateral importante, ¿ah, sí? Que ha sido reposicionar la idea de la salud en la agenda política. Aceptemos que en los años en que hemos recuperado la democracia, la salud nunca ha ocupado un lugar relevante en la agenda política. Bueno, creo que la pandemia le ha dado alguna visibilidad más importante al sector. E incluso han surgido voces respecto de la necesidad de una reforma, que es también una situación de agenda olvidada en Argentina. Es decir, a ver, Argentina ha tenido intentos de reforma importantes, la mayoría de ellos fracasaron, empezando desde Carrillo hasta el SNIS, pasando por el intento de Aldo Neri durante el gobierno de Alfonsín. Pero había desaparecido un poco del debate político la necesidad de realizar transformaciones importantes en el sistema de salud. Afortunadamente, después de la pandemia, esa situación se ha recuperado. Hay desde diversos sectores, de diversos núcleos de pensamiento dentro de salud, se ha puesto en la agenda la necesidad de empezar a conversar esto, que a mí me parece clave, porque el sistema no se puede sostener financieramente en estas condiciones, y además hay una situación absolutamente inaceptable que va más allá de lo financiero, sí, y que es la inequidad del sistema. Bueno, señores, para que se incorporó ahora en la pantalla, estamos con el doctor Rubén Torres, que fue superintendente del Servicio de Salud, rector de la universidad, fue ex rector de la Universidad de Salud, ahora integra el Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud. Hablamos del sistema de salud y dijimos, bueno, hay una situación de inequidad. Esa fue la palabra que utilizaste. Exactamente, porque cuando uno analiza globalmente el sistema y ve sus debilidades, como esta del financiamiento, y ve sus fortalezas, por otro lado, es decir, y lo hemos comprobado en la pandemia, ¿no es cierto? Argentina tiene un sistema de salud con una cobertura amplísima. Claro. Es decir, ningún argentino escapa a la cobertura de alguno de los sectores del sistema. Es más, si nosotros lo comparamos con el resto de los países de la región, Argentina es uno de los pocos en el cual el acceso al hospital público es absolutamente gratuito. Sí. Y eso no sucede más que en 3 o 4 países de América Latina. En el resto hay que pagar para ir al hospital público. ¿Cuáles son los países en América Latina? Cuba es uno, sí. Uruguay es otro, sí. En el cual... ¿Brasil? Costa Rica. ¿Brasil? Brasil no, Brasil tiene algunas dificultades. Depende todavía del estado, porque una vez tuve una emergencia y me atendieron siendo turista. Y... Exactamente.
pero no hay mucho más de esto. Sí. Es decir, entonces esa fortaleza es muy importante en Argentina. Bien. También es muy importante la capacidad esta del acceso, ¿no? Es decir, en cualquier lugar de Argentina uno puede acceder al hospital público. El gran problema del sistema es la inequidad, que de acuerdo a dónde uno acceda, de acuerdo a donde uno viva, de acuerdo a donde uno nace, Sí. las diferencias de atención son muy importantes. A ver, un ejemplo. Te doy un ejemplo. Sí. Cáncer de mama. Sí. Cáncer de mama en Argentina, hace poco nosotros hicimos un estudio. La gente que se atiende en el hospital público Sí. llega en el 70% de los casos en estadios avanzados, 3 y 4. Bien. Quiere decir que el riesgo de vida es alto. Y el riesgo De muerte, de sí. supervivencia. Sí, de es decir, supervivencia. La supervivencia a 5 Sí. años es 20%, 25%. Sí, sí, sí. Para la gente que se atiende en el sector privado, y cuando digo privado no digo exclusivamente privado de pago directo, digo seguridad social. Obras digo, sociales, medicina sindicales, prepaga. Exactamente. Ahí llega solo el 30% en estado tardío. En estadios tardíos. Sí. Lo cual eso significa que a 5 años el 80-90% de las mujeres sobreviven. Sí. Entonces esto me parece inaceptable en un país democrático. Obvio. Y digo que este es el objetivo y el foco hacia donde debemos dirigir los objetivos de la Ahora tengo reforma. una pregunta política internacional. Sí. ¿A los países democráticos les interesa lo que vos decís? En general... Ejemplo, Estados Unidos, ¿sabe? ¿Le interesa? No, vos pusiste tal vez el ejemplo, el peor de los ejemplos. Bueno, en por este eso aspecto, digo. porque ahí Pero tenemos- discúlpame, pero desde el punto de vista de la opinión publicada, no Ajá. pública, Sí. te pongo el ejemplo de Estados Unidos porque uno ve las bondades, ya que hablaste de fortalezas y oportunidades, y a fortalezas y debilidades, y ve la bondad y de pronto no ve la debilidad cuando en una película, en una serie de Netflix, te dice tuvo que vender tal cosa y pagar $15.000 para una operación, por ejemplo, de las que vos estás mencionando. Totalmente, pero vos has puesto el foco tal vez en uno de los sistemas que por su tipo de organización resulta más inaccesible, como es el de Estados Unidos. Claro. Ahora, cuidado porque vos cruzás acá la cordillera, vas a Chile, Sí. y esa inequidad es también, no te diría con la brutalidad de los Estados Unidos, pero también la observás. Ah, ¿sí? La incapacidad de acceso a enfermedades de alto costo, por ejemplo. Ahora, volviendo a la pregunta que vos me hacías, si los países en general democráticos tienen o dan importancia a este tema. Y veamos los países europeos, veamos Canadá en América Latina, veamos Costa Rica, veamos Uruguay, donde realmente hay una importancia a nivel estatal e institucional de la salud como un bien público que debe ser sostenido por el conjunto de la comunidad y que debe brindar prestaciones de igual calidad para el conjunto de los ciudadanos, independientemente cuál sea su nivel de ingreso o su ubicación geográfica. Y eso lamentablemente en Argentina no pasa exactamente. Bueno, vamos, vinculado a la inflación, te voy a contar y vos vas a hacer una foto. Yo te hago una micro, un ejemplo de un médico conocido. Me dice, Gustavo, estoy dejando de atender muchas prepagas, y me dio los nombres de las prepagas, llamémoslas más marketineras, si ustedes quieren, ¿no? No, mira, más allá que me paga 3 meses, el valor de lo que me está pagando la consulta médica es muy bajo y demás, prefiero en todo caso, si ese valor, cobrarlo yo de efectivo y no esperar. Bueno, en definitiva, inflación. Ciclo de capital de trabajo, alargamiento del proceso de pagos, y si de pronto las prepagas lo hacen porque sí o porque realmente están teniendo un serio problema de financiamiento. Empiezo por el final, Gustavo. Sí. A ver, tienen un serio problema de financiamiento. Ahora, de cualquier forma, yo te dije antes, la pandemia nos sirvió para colocar en la agenda o en el foco la salud. El tema de la salud. Pero lamentablemente ese foco que permitió que aplaudiéramos entusiastamente a los médicos y al personal de salud durante la pandemia no se ha traducido en una revalorización social del papel que cumplen. Esa revalorización social se traduce en salario, se traduce en honorarios básicamente. Y lamentablemente eso no se dio la contraprestación. No se ha dado. Y la situación que vos describís es una situación hoy crítica en todo el sector, tanto en el sector público como en el sector privado, como en el sector de la seguridad social. Y en el tema de las obras sociales, el famoso SUR, ¿sí? El reintegro de esas altas prestaciones. Has estado en la función pública, ahora no estás en la función pública, así que te lo puedo preguntar. ¿No se transforma eso en una caja política el tema de los reintegros?
A ver, yo te diría que si vos me hubieras hecho esta pregunta hace... Siendo superintendente no me lo vas a responder. No, algunos años atrás... No me lo vas a responder. Posiblemente te lo respondiera. Vos sabés que respondía cuando era superintendente. Sí. Pero, a ver, te diría que posiblemente podría haber algún grado de discusión. Te diría que hoy no hay ese tipo de discusión. ¿No? ¿Por qué? Primero porque el sistema sur como tal, al análisis de los números que tenemos hoy, está prácticamente quebrado. Ah, ¿está quebrado? ¿Sí? Vos fijate que... Discúlpame, tengo que hacer una interrupción. Abrimos un paréntesis y seguimos. Señores, el sistema de salud cuando tiene enfermedades de alto costo, a ver, un trasplante de médula, puede ser un ejemplo de ese, costos millonarios, hay un sistema de compensaciones. No lo quiero explicar acá porque hay que agarrar un pizarrón, lo va a explicar mucho mejor el doctor y demás. Que después se lo tienen que devolver a las obras sociales. Y las obras sociales dicen, no me lo devuelven nunca. Esa fue la pregunta que le hice al doctor. Me corregí si hubo algún error en mi explicación. Está perfecto y vamos a dar otro ejemplo para ver esto que vos decías de las cajas, Gustavo. Sí. Hace varios años, yo te diría que hace más de 5 años, que el déficit de las obras sociales, es decir, la incapacidad de sostener financieramente sus prestaciones, está siendo mitigado por traspasos de fondos de los propios sindicatos. A mí me consta. Me consta porque he presenciado y hemos cubierto donde dicen del aporte de la cuota sindical se cubre tanto a la obra social, por lo menos en 5 gremios. Bueno, esto sucede. Esto es para la prestación de todos los días, digamos, por decirlo de alguna manera. Para las prestaciones especiales, como vos mencionás, de alto costo, donde el sistema único de reintegros era la herramienta básica, allí va una porción del salario. En este problema macroeconómico que vos has descrito, evidentemente esto ha afectado muchísimo a ese fondo y hoy el dinero no alcanza para cubrir muchas de esas prestaciones. Además porque han surgido tecnológicamente innovaciones que son de un costo que es absolutamente inaccesible no para el sistema argentino, sino aún para el sistema de los países más desarrollados del mundo. Pensá que hoy hay medicamentos biológicos que pueden llegar a costar $2 millones. Y $2 millones es mucho más que la recaudación de una obra social grande argentina. Entonces esto muestra claramente que el sistema tiene serios problemas de financiamiento. Bien, Rubén, muchas gracias.